Es un edificio cerrado y sin vida, enclavado en la calle Mesones. En sus cimientos se levantaron mezquitas funerarias e iglesias cristianas. Toda una historia dedicada al culto a los difuntos. En el empedrado de su suelo ocurrieron hechos dramáticos nunca aclarados. Ecos de muerte que regresaron ya en el siglo XX, cuando los funcionarios que trabajaban en él denunciaron una serie de espantosos hechos. Algo amedrentaba a los trabajadores de este inmueble convertido en la sede de la Diputación de Granada. Buenas noches, 18 minutos, esto es Milenio 3, os habla Iker Jiménez, hoy con un programa realmente especial. Nos lo habéis pedido, nos lo han pedido desde todos puntos de España y del mundo, tengo que decirlo. Siempre digo que estamos en el estudio 1 de la cadena SER para toda España, y es cierto que reivindican desde Alemania, desde Inglaterra, desde Francia, que también nos escuchan, que también nos escuchéis, y nos alegramos de verdad. Nos habéis pedido, lo he dicho, un tema repetidamente. La Diputación de Granada, uno de los grandes clásicos, un verdadero expediente X español. Una historia que tiene todos los condimentos, absolutamente todos, para ser considerada una historia clásica de fantasmas, de aparecidos, de fenómenos extraños. Realmente pasaron muchas cosas en aquel lugar. Y hoy, con especialistas, con testigos, con investigadores que destaparon el asunto, vamos a hacer un gran programa sobre ese caso en concreto. Lo merece. Hoy, aquí en Milenio 3, el enigma de la Diputación de Granada. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Hoy es un edificio todavía cerrado. Según las últimas noticias que íbamos a ver aquí, se ha vuelto a abrir o se está rehabilitando. Pero desde el año 91 fue un lugar sin ventanas, podemos decir que denso en su fisionomía, un bloque de hormigón, donde ocurrieron cosas muy raras. La verdad es que la historia nos indica y nos dice que hubo cosas anteriores que los investigadores, que historiadores de Granada sacaron a la luz a raíz de los sucesos que se difundieron incluso en el telediario, en las principales revistas de actualidad nacional. En el año 86, más o menos, finales del año 86, diciembre en concreto, varios empleados de la Diputación de Granada, varios funcionarios, salen a los medios de comunicación porque se niegan a seguir trabajando con una extraña excusa, vamos a llamarlo así, excusa. Realmente estaban amedrentados por una fuerza, ellos decían algo que ocurría allí, que se manifestaba de las siguientes formas. Grandes archivadores, según los informes periciales, de más de 150 kilos, que se movían solos. Varias empleadas de limpieza que fueron arrastradas por el suelo, empujadas por manos invisibles. Luces, voces, todo ello ante personas incluso de la propia Diputación de Granada, que por vez primera en la historia de este país dará luz verde, en la figura de su vicepresidente José Luis Medina, para que durante 3 noches se investigue. Y ocurrieron muchas cosas en esas 3 noches. Lo que ocurre, y pasa mucho con estos temas, lo que ocurre es que después de 15 años de investigación son muy pocas las personas que han querido hablar. Tengo que decirlo. En Milenio 3 nos acostumbramos a rescatar todos los datos, documentos, para que seáis vosotros, para que sean ustedes los que tengan toda la información. Y nos hemos encontrado con silencios significativos, con personas que estuvieron allí, con testigos que han querido sellar su voz. ¿Por miedo? No lo sabemos, pero vamos a contar con algunos de ellos, algunos muy importantes. Vamos a escuchar un documento que creo que es de los pocos de personas que vivieron fenómenos dentro de esa Diputación de Granada. Y luego, si les parece, vamos a empezar a escarbar en esa historia, en la historia de ese edificio concreto. Vamos a escuchar ahora a Pilar Perry,
una de las personas que en esas 3 noches de 1986, en que la Diputación de Granada oficialmente da a una serie de médicos, investigadores, ingenieros, parapsicólogos luz verde para investigar, como decía, estaba allí presente y observó cosas tan increíbles como las que van a escuchar ahora. Fuimos todos para arriba, ¿no?, a ver qué veíamos allí. Y bueno, yo te puedo decir que vi luces en el techo, unas luces que como unas iban y venían, ¿no? Y yo al principio pensé que aquello podía ser, porque una siempre tiene que buscarle, primero tienes que buscar la explicación racional, que siempre la suele haber, o casi siempre, ¿no? Y entonces yo pensé que podían ser luces de coches, pero claro, después me di cuenta de que donde estábamos no había ventanas. Luego una pitillera que yo tenía, que había dejado en una mesa, precisamente yo estaba sentada delante de esa mesa, la pitillera estaba a mis espaldas, pues también de pronto salió por el aire sin que nadie la tocase. Además salió incluso haciendo una especie de giro, ¿no?, como un semicírculo, y le dio en la cara a uno de los que estábamos ahí, precisamente le dio a Juan Burgos, ¿no?, la cara. Objetos incluso que parecían cobrar vida en aquellas noches de investigación y que agredían de alguna manera a los investigadores. Pasaron muchas cosas, como digo, esas 3 noches históricas de las que muy pocos quieren hablar, pero la historia de ese lugar, la historia concreta del edificio de Diputación de Granada, tiene mucho que desvelar. En diversas fuentes hemos acudido a ellas, como la Guía de Granada de Gómez Moreno, el magnífico libro de Rafael Casares y Juan Arcos, 13 historias de fantasmas. Historias, algunas de ellas plenamente ortodoxas, que no se meten en el misterio, y otras que abordan el caso. Pero, por ejemplo, Gómez Moreno, en el año 1892, nos hablaba de que en ese mismo lugar, donde ocurren los hechos, se tiene constancia, desde tiempos muy antiguos, que fueron 3 mezquitas funerarias las que, digamos, se instalaron allí. 3 mezquitas de culto a los difuntos. En algunas crónicas antiguas, de la época árabe de Granada, se habla del templo de Zanacuat, que en 1508 fue sustituido de alguna forma por una iglesia cristiana, la iglesia de la Magdalena. Pero lo más extraño empieza después, al parecer, y ahora hablaremos con especialistas de ello. Las viejas crónicas, ya de este siglo XIX prácticamente, hablan de un almacén de telas, almacén La Magdalena, donde hay varios suicidios, y esto lo dicen las principales guías de Granada. Varias personas ahorcadas por temor, según la prensa de la época, a que algo los matase, y se hablaba de algunas imágenes religiosas que se habían cambiado de lugar, cuadros que daban la vuelta, toda una fenomenología que hoy consideraríamos extraña, pero que ocurría en 1892. Hacia 1973, una empresa multinacional que prácticamente se evaporó de España, Woolworth, compra el edificio y lo transforma en un bloque de hormigón. Es a partir de ese momento donde empiezan a ocurrir macabros hallazgos incluso de huesos, esqueletos de niños en las obras de edificación. Empezaba la gran leyenda, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, de ese edificio, de la sede administrativa de la Diputación de Granada. Ahora, con especialistas que investigaron el tema, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este asunto. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. El caso de la Diputación de Granada, el ente, la entidad, la energía, lo que fuese, la sucesión de fenómenos extraños que produjeron pánico en funcionarios, vigilantes, policías, en aquel año 86. Tenemos en conexión telefónica a un magnífico periodista del Ideal de Granada, que tiene el honor de ser la persona que con sus reportajes allí en Granada destapó un asunto que luego se convirtió en reclamo nacional. Como decíamos, salió en televisión, en las principales revistas nacionales. Ese periodista no es otro que Juan Enrique Gómez. Juan Enrique, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Estábamos hablando de la historia de la Diputación de Granada y tú fuiste de los primeros en incidir en esa historia, es decir, en que los hechos no eran solo del 86, sino que algo raro, algo extraño ocurría siglos atrás, ¿no? Sí, cosas que ocurrían siglos atrás y luego en el 86 y después en el 89 fue realmente cuando comenzaron a darse las noticias y cuando se destapó todo este asunto. Gracias también, por supuesto, a la investigación realizada por el equipo de parapsicólogos de Juan Burgos. Nosotros desde el periódico Ideal dimos la primera noticia que le dio un compañero mío, Juan Jesús Hernández, y acto seguido yo ya me encargué del asunto y estuvimos dando una serie de reportajes que la verdad es que en Granada crearon una sensación bastante extraña y estaba la gente como muy interesada porque quien más y quien menos había entrado en aquellos almacenes Woolworth y se había sentido un poco raro, ¿no? Tú, Juan Enrique, realmente digamos que
¿captaste de alguna forma el miedo social que había en algunas personas, tanto luego en la Diputación como en aquellos almacenes? Era evidente, porque fueron al parecer una cascada de testimonios unos tras otros. Al principio no se atrevían, digámoslo así, a hablar, pero luego cuando tú empezaste a indagar surgieron las historias, surgieron los datos y se demostró que mucha gente había visto exactamente lo mismo, ¿no? Lo primero de todo era que las personas empleadas de Woolworth, una vez abierto el nuevo edificio que se había construido sobre las ruinas de aquella iglesia y después de las tiendas de la Magdalena, decían que en la zona del sótano de ese gran comercio la gente no compraba, es decir, la gente no bajaba a comprar aquella zona. Los almacenes en sí fueron un completo fracaso. Y luego, cuando ya la Diputación se decide a comprar ese edificio y rehabilitarlo para instalar allí gran parte de sus oficinas, los funcionarios, bueno, nos llegaban comentarios desde muchos sitios diciendo: aquí hay cosas raras, aquí hay ruido, la gente no se siente bien, se daban incluso algunas bajas por depresiones y cosas de este tipo. Y la verdad es que tampoco le hacíamos demasiado caso, ¿no? Hasta que ya la cosa, bueno, pues fue mucho más intensa, los comercios de toda la zona. Esto se encuentra en la calle Mesones, justo al lado de la plaza de Virrambla, una de las zonas más céntricas de toda la ciudad de Granada y con la mayor tradición, digamos, de la época árabe, incluso de muchísimo trasiego de gente. Y la gente de los alrededores no se encontraba así como muy tranquila, ¿no? Había algo que les indicaba que algo raro pasaba. Esto le llegó, por supuesto, a la gente del equipo de la Asociación de Parapsicología Omega, que era la que dirigía Juan Burgue, en la que se encontraban también, pues había médicos, había psicólogos, había un equipo de gente bastante especializado. Ellos ya fueron los que se interesaron en intentar conseguir datos y hacer una investigación seria sobre el asunto, ¿no? Ellos consiguieron, como tú has dicho antes, el primer permiso que daba una institución para que se pusieran a hacer investigaciones por la noche, incluso la posibilidad de realizar algunas grabaciones, ¿no? 3 noches, Juan Enrique, de las que vamos a hablar entre el 21 y el 23 de diciembre. Tenemos en el estudio 1 de la cadena SER, nos acompaña aquí, como siempre en la penumbra de Milenio 3, se transforma la cadena SER cuando llega este programa. Tenemos a Juan Jesús Vallejo, autor de un magnífico libro, Operación Al-Ándalus, que luego vamos a recomendar y sortear, donde se tocan otros muchos casos, incluso este de Granada, porque Granada tiene mucho que contar. Juan Jesús, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches, un placer estar contigo, Iker. Pues también igualmente. Un saludo a Juan Enrique Gámez. Hola, ¿qué tal? Hablábamos, y vamos a hablar con vosotros dos, porque estoy seguro que poquísimas veces, si no ninguna, a nivel radiofónico se ha tratado el tema con las personas que investigaron profundamente el asunto. Juan Jesús, tú me comentabas a micrófono cerrado una cosa, escuchando a Juan Enrique Gómez, periodista del Ideal de Granada, que es que en ese mismo lugar, en esa misma zona, había cosas también luctuosas bastante curiosas, ¿no? Sí, es como si lo fúnebre o si lo macabro persiguiera realmente a este trozo de la ciudad de Granada, porque muy cerca del edificio de Diputación estaba, en lo que era la entrada a la plaza de Virrambla, estaba el Arco de las Orejas, justo allí, que era el lugar donde después, cuando se cogían los ladrones, se les cortaban las orejas y se colgaban en aquel arco para que los que entrasen en la ciudad de Granada a nadie se lo pudiese robar en el mercado. Entonces parece que lo macabro persigue aquella zona. Y a referencia a lo que decía Juan Enrique Gómez de los edificios o de los comercios que rodean la Diputación, pues justo detrás lo que hay es una eléctrica que todavía sigue abierta. Y una de las cosas que me resultó muy curioso investigando este caso fue que un muy buen amigo mío, electricista de allí de Granada, me comentaba que cuando era pequeño, mucho antes de que surgiera el caso de Diputación, ¿no? Cuando era pequeño y estaba allí jugando en la eléctrica, el padre les decía: jugar por aquí, pero no os acerquéis a la pared, como si hubiera ahí algo raro. Y dice que aquello siempre le escamó bastante, ¿no? Entonces es muy curioso. Fíjate qué curioso, Juan Jesús, porque vamos a hablar ahora mismo de una pared. En el año 1891, al parecer, hay un terrible accidente precisamente de un coche de caballos fúnebre que atropella, según dicen las crónicas, a varios niños. Hay muerte de varios niños. Esto se sabe después en las investigaciones, cuando surge el fenómeno misterioso y la gente se pone a investigar sobre la historia. Pero hablaba Juan Jesús de una pared. ¿Es cierto, Juan Enrique Gómez, que a ti Isidoro Caballero, maestro de obras de las instalaciones que se hicieron allí, el tanto cambio de edificio, te confesó que a unos 7 metros de profundidad empezaron a surgir huesos de niños? Sí, fue cuando se intentó construir el edificio de Woolworth, es decir, la primera cimentación que se hacía. Se llegó a dar con los muros originales de la mezquita sobre la que se sustentó la iglesia, que en aquel momento no se llamaba de la Magdalena, se llamaba del Corpus Christi. Magdalena vino después. Y en uno de esos muros, al abrirlo,
que además parece ser que tenía un tipo de ladrillo diferente al resto, aparecieron un montón de restos, de huesos. Luego se vio que se trataba de huesos de niños. Esos huesos eran de cadáveres que estaban emparedados. Esto no quiere decir que fueran emparedados en vida, simplemente que parece ser que se enterraron allí. Y fue después de ese posible, o al menos así lo dicen las crónicas, un accidente de un coche de caballos que decían que iba conducido por un político de bastante prestigio de aquella época, y que se asustó al ver un entierro que se estaba realizando en la iglesia con una pompa fúnebre así como muy muy exagerada, ¿no? Este político sufrió alguna herida en aquel accidente. El coche de caballo arrolló a las personas y por lo visto mató a varios niños, y este político fue el que luego, un poco más tarde, incidió muchísimo entre las autoridades de la ciudad para que se cerrase la iglesia y se cambiase de sitio. Lo que es cierto, y de ahí se lanza un poco toda la historia de posibles almas y espíritus que se quedan ahí un poco sin llegar al sitio donde deben, ¿no? Fíjate, Juan Enrique, es curioso porque, releyendo las investigaciones que vosotros mismos habéis realizado allí, se habla de Francisco Chando, un vigilante de juguetería que fue uno de los primeros en denunciar los hechos de que algunos grandes juguetes, incluso de grandes dimensiones, cambiaban de sitio. Era lo mismo que luego... estaba justo detrás, es decir, a la espalda del edificio, donde Juan Jesús comenta que se encontraba esa tienda de electricidad. Pues muy cerquita había también una tienda de juguetes que daban a la zona de la Plaza de Vido-Rambla. Lo que es cierto es que en 1985 se instala a partir de ese momento la Diputación, la sede administrativa de la Diputación de Granada en ese lugar, y ya empieza directamente el vicepresidente José Luis Medina a hablar de insólitas desapariciones de planos y herramientas en estancias perfectamente cerradas. Es en ese momento, en diciembre de 86, cuando funcionarios como Concepción Castilla denuncian con pánico lo que está sucediendo. Lo que está pasando, sí. ¿Qué hablaban los funcionarios en concreto en aquella época? Pues se trataba de ruidos que le venían de la zona de las paredes. Aquello tenía unas dependencias que estaban separadas no por paredes en sí, sino por elementos como por mamparas de madera, ¿no? De madera y aluminio. Entonces parecía que se oía muy bien de una mampara a otra, de un lado a otro de la mampara se oían ruidos. ¿Qué eran esos ruidos? Pues archivadores que se abrían y cerraban a golpes, carpetas que caían al suelo, a lo mejor pues un bolígrafo que corría sobre una mesa y caía y se caía hacia el suelo y bajaba por las escaleras. Los teléfonos a veces se cortaban e incluso hacían señales que al menos los funcionarios en aquel momento no reconocían. Y por las noches los vigilantes que se quedaban, los vigilantes de seguridad, bueno, pues llegaba un momento en que llegaban a oír gritos, llegaban susurros. Incluso alguno de ellos llegó a decir en algún momento que veía como apariciones plasmáticas que se movían de un lado a otro. De una figura, de una especie de entidad. Juan Jesús, una cosa importante, estabas escuchando atentamente a Juan Enrique Gómez y asentías porque estos fenómenos no son únicos, parece que es la característica típica de lo que se llamaría, y tú has investigado mucho en ello, fenómenos poltergeist, ¿no? Sí, además a colación de lo que decía Juan Enrique Gómez sobre los fetos que aparecieron emparedados, por mis investigaciones y lo que me llegaron a comentar, al parecer este convento de la Madalena o del Corpus Christi, pues las damas de alta alcurnia de la ciudad de Granada, cuando alguna vez quedaban embarazadas, se recluían en el convento, al parecer abortaban, y esos son los fetos que luego más tarde se encontraron, según apuntan algunas investigaciones. Respecto a los fenómenos poltergeist, la verdad que la ciudad de Granada es muy muy especial en esto, no solamente está el caso de la Diputación, sino que tenemos el caso de la Cruz Roja, luego comentaremos en el tiempo algunos de ellos, más. Pero lo que es cierto es que toda la digamos descripción de esos funcionarios, nunca olvidemos que eran funcionarios de la Diputación y que salen a la luz pública por investigaciones como las de Juan de Enrique y otros periodistas, diciendo que no pueden seguir en aquel momento. Incluso hay alguna imagen en televisión impresionante porque algunos de los grandes archivadores, máquinas de escribir que decían que sonaban solas en pleno día, se llegan a impregnar de estampas de santos, de todo tipo de rezos, por el miedo, el pánico, quizá la superstición de algunas de esas personas que nunca se habían visto con algo parecido. Sí, hubo una situación prácticamente de terror, ¿no? Y no solamente eso, sino que luego, a la postre, a la larga, en la ciudad de Granada hay casi una especie de leyenda negra en torno a este edificio, máxime porque en los últimos años, la última década, ha estado tapiado. Yo recuerdo que estuve en este edificio como hace ya, pues justo antes de que lo tapiaran, en unas conferencias ahí oyendo y tal. Entonces se ha creado toda una leyenda negra sobre este edificio, y por la gente que yo hablé con ellos, que estuvieron allí investigando, pues me sorprendió mucho, por ejemplo, que en la zona del sótano
me comentaban que desaparecían objetos, pero de una forma literal, o sea, que dejaban objetos en habitaciones cerradas y desaparecían como por arte de magia. Esto, más como tú dices, los ruidos de las máquinas de escribir, que también son muy comentados. Y otra de las cosas curiosas es que los guardias jurados se quejaban de que por las noches, al hacer la ronda por allí, y eso fue quizás también lo que disparó ya el pánico y por lo que interviene el grupo Omega, es porque dejaban todas las puertas cerradas entre ronda y ronda, y había veces que al hacer la ronda luego las puertas estaban todas abiertas, y eso fue lo que realmente provocó el pánico en los guardias jurados, porque el ruido, hombre, obviamente lo llevaban muy mal, pero aquello fue ya lo que provocó realmente un gran pánico. Incluso hay un detalle impresionante, que es la historia del jefe de mantenimiento del edificio, Manuel Moya, que habla de que en un momento dado ve una especie de luz flotante, de semisfera, luego hablaremos de esas luces con testimonios de los que lo vieron, y que se estabiliza frente a él, y que en un momento dado él siente, estaba solo en aquel momento, en plena noche, en el edificio de la Diputación de Granada, siente como una presión de alguien que él identifica como alguien físico, como si le pusiera las rodillas en el pecho y que casi lo asfixia. Juan Enrique, estos hechos empezaron a ocurrir, ¿no?, en un momento dado. Sí, y no solamente en aquel momento, incluso después de las investigaciones periodísticas y durante muchos años, hasta casi ahora, han seguido ocurriendo. Los guardias jurados que han estado manteniendo el edificio durante todos estos años, hasta que recientemente ha sido comprado por el Ministerio de Hacienda, han seguido llamando al 091 por las noches para que acudieran patrullas de la policía, porque seguían oyendo ruidos, viendo cosas y, bueno, pues eso, lo que hablábamos antes, puertas que se han cerrado y luego estaban abiertas. Intervenciones directas del 091. Del 091, muchas noches, incluso en los archivos del 091 se encuentran los telefonemas que iban recibiendo, pues a razón de a lo mejor pues 4, 5, 6 llamadas al mes, todos los meses, durante todos estos años, porque los vigilantes no se sentían seguros. Los agentes de la Policía Nacional llegaban, hablaban con los vigilantes jurados, y ninguno de ellos, ni unos ni otros, se atrevían a volver a entrar en el edificio, ¿no? Impresionante lo que estás contando, Juan Enrique. Lo que es cierto es que durante 3 noches muy concretas, como decíamos antes, un grupo de investigadores multidisciplinar, vamos a llamarlo así, logra pasar 3 noches. Ahora vamos a ahondar, con esta nueva introducción de Carlos Barroso, la voz de este programa, vamos a ahondar en lo que pasó esas 3 noches, que desde luego no va a dejar a ningún oyente indiferente. Nunca se pudo traducir aquel mensaje. En uno de los magnetofones previamente precintado, apareció la psicofonía más extraña de todas las obtenidas en nuestro país a lo largo de la historia. Una voz desagradable, hosca, un lamento quebrado y largo, que amenazaba a los allí presentes con un presagio. Os arrepentiréis. Os arrepentiréis, decía una voz grabada en un aparato Revox precintado por el investigador Mariano Carmona Almendros, ya fallecido, que obtuvo en una habitación completamente vacía, al parecer en el sótano, donde también había más restos humanos, en el sótano del edificio de la Diputación. Una voz, como decíamos, quejumbrosa, extraña, que vamos a escuchar, y que ruego a la audiencia de Milenio 3 que ponga mucha atención. Sería, digámoslo así, una psicofonía, pero hay que decir que es la psicofonía sin duda de las más largas, más raras y que más polémica han suscitado. En aquella noche, en aquel lugar, los investigadores, sin absolutamente nadie más, una cámara, digamos, Revox, un grabador de bobina abierta funcionando, y algo que en pleno silencio se cuela dejando un mensaje que todavía hoy, 15 años después, nadie ha logrado traducir. Según parece, dice una compañía, en la primera frase, algo como tengo una lengua, desde luego nadie ha podido traducirla entera, y sobre todo un final, os arrepentiréis. Es una voz absolutamente, como he dicho, propia de una persona muy anciana quizás, y que dará mucho que hablar. Vamos a escucharla y luego con nuestros invitados vamos a intentar, hasta donde podamos como periodistas, analizarla. Esa es la voz.
La escuchábamos 3 veces seguida. Los primeros informes, tanto de otorrinolaringólogos como expertos ingenieros en sonido, hablaban de que solo había una posibilidad de crear ese tipo de sonido, que sería, yo todavía no entiendo esto bien, una especie de cable de acero de distancia prácticamente kilométrica con una incisión que provocase esa vibración para hacer ese tipo de voz, o de formar de esa forma la voz. Lo que es cierto, Juan Enrique Gómez, periodista de Dial de Granada, es que en ese mismo momento prácticamente en que se graba esto, ocurren cosas casi de película, de ciencia ficción, como es esa extraña herida que aparece en uno de los investigadores, Juan Burgos, y que un médico, Rodríguez Galindo, pudo identificar prácticamente. ¿Cómo fue esa historia, Juan Enrique? Y no fue una herida, fueron 2 incluso. 2 heridas. 2 heridas. Mientras el Revox estaba grabando lo que podía sonar aquí aquella noche, y a la vez que bajaban unas escaleras, Juan Burgos sintió una opresión en la mano derecha, concretamente entre el dedo pulgar y el índice, y un dolor. Retiró la mano y entonces vio como unas marcas de lo que podrían ser la dentadura o bien de un niño o bien de un perro pequeño. El médico, que era Juan Rodríguez Galindo, confirmó que esas marcas se trataban de una dentadura que tendría que ser del tamaño de un niño. Pero a los pocos minutos, cuando todavía casi no había dejado de sentir la molestia en una de las manos, le volvió a ocurrir en la otra mano. Y además sentía como una opresión que le empujaba hacia la pared al lado de las escaleras. Era el mismo momento en el que se estaba produciendo la grabación. Al mismo tiempo, Juan Enrique, hay un testimonio de una especie de arco voltaico que surge de ese hueco donde había, al parecer, según se dio en ese informe de la Asociación Omega, restos humanos de un hombre y de un niño. De ahí surge una especie de arco voltaico, e incluso, haciendo un poco un rápido repaso por lo que fue esa noche, la más dura quizás, la del 23 de diciembre del año 86, dentro de ese inmueble, se habla de la visión directa a 12 metros del grupo principal de investigadores que se quedan aterrorizados de una figura que parecía un sacerdote, de una figura con una especie de traje talar que se para ante ellos durante unos segundos. ¿Se ha especulado con quién puede ser esta figura? Sí, se le ha llegado incluso a poner nombre. Juan Burgos llegó a ver la imagen de una persona, llegó a ver un rostro. Él decía en aquel momento una frase textual. Decía que el fantasma de la Diputación puede ser un hombre de unos 45 años, con la cara cuadrada, pelo gris y una expresión de tristeza muy profunda, pero que además esa imagen casi no tenía relieve, era como muy plana. De la descripción que hizo Juan, un dibujante que teníamos en el periódico, concretamente Andrés Soria, fue elaborando un retrato robot en base a las indicaciones que le iba dando este investigador. Nariz afilada y un tanto aguileña, unos ojos pequeños pero muy profundos, las cejas estaban separadas, el mentón era pequeño y lo que eran las mandíbulas muy anchas. Bien, de esto se realizó un retrato robot al estilo de los que hacen la policía, ¿no? Este retrato se publicó en el periódico Ideal y además salió concretamente en la revista Tribuna, y también Juan Burgos lo mostró en algunas cadenas de televisión. Uno de esos días en los que apareció en televisión, le llamó una señora que vivía en la capital, vivía en Madrid, diciéndole totalmente asustada que el dibujo que había visto correspondía completamente a la cara de un antepasado suyo, de un cuadro de un antepasado suyo que ella tenía en su propia casa. Resultaba que este antepasado suyo había sido el último párroco que había tenido la iglesia de la Magdalena. El llamado Padre Benito, ¿no? Llamado Padre Benito. Al que se recordó durante esos días por activa y por pasiva, porque parecía que clamaba de alguna forma, y siempre, por supuesto, pongamos comillas, su presencia, o al menos la profanación que habían realizado en aquel lugar. Juan Jesús, me gustaría que escuchases atentamente este comentario de un especialista hablando de la voz que hemos puesto, de esa voz tan extraña, tan desagradable, que a muchos habrá sorprendido, porque es el técnico informático, ingeniero superior, Pedro Amorós, quien le pedimos, por favor, que hiciese un análisis de esa voz. Hablamos ahora, Juan Jesús, de la opinión que te produce a ti personalmente esta voz y lo que dice este experto informático que con los más modernos, digamos, sistemas de detección de sonido ha intentado buscar una explicación a esta psicofonía. Le escuchamos ahora. Para mí, personalmente, la traducción de esta voz sería: en la compañía, en lugar de hablar en la lengua o con la lengua, os arrepentiréis. Presenta unos matices distintos a otras psicofonías. Primero, se le puede encontrar el tono y el timbre famoso que caracterizan una voz y que se podría incluso asociar mediante un experto a una garganta, ¿no? Se podría incluso llegar a asociar la voz a una persona.
de ahí tendríamos lo que partiría o parte de la huella foniátrica, ¿no? Cómo se puede llegar a identificar a una persona a través de un sonido, incluso hasta por la curvatura del propio paladar, ¿no? Incluso la posición de la lengua, etcétera, etcétera. Y todos estos parámetros nos los facilitan programas informáticos, como por ejemplo, hay programas como Pro Tools, como herramientas de trabajo de ingeniería en sonido, pues que nos dan algunos de los matices de los ecos de la boca incluso, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que simula esta voz es como si fuera una doble copia de la voz. Es decir, hay un bajón de la intensidad sonora, hay una absorción energética. Si partimos de la base que la psicofonía puede ser auténtica, podríamos tomar en cuenta de que las psicofonías, según la hipótesis que yo he establecido y que ampliamente que expongo en el libro sobre las psicofonías, pues se forman a partir de una serie de sonidos que hay en el ambiente. La utilización de las portadoras. Sonidos del ambiente, Juan. ¿Qué opinión tienes tú personalmente sobre esa psicofonía grabada ya en el año 86 y a la que ningún experto, vamos a decirlo así, ha dado todavía solución? Hombre, yo he oído cientos de psicofonías igual que tú y el sonido es muy peculiar, muy especial. Yo sí estoy convencido de que es real por una cosa, porque es que entrevisté a la persona que dejó allí el cassette, que es el doctor Galindo, que por su profesión pues obviamente no quiere hablar, no le apetece, me parece además muy bien. Desde aquí le mando un saludo si nos está oyendo, porque tengo el placer de conocerlo y de haber compartido con él muy buenos ratos. Es un grandísimo investigador, una gran persona, y como médico y como cirujano plástico de los mejores de España. Y él fue el que dejó el cassette, y entonces sinceramente no creo que en ningún momento me mintiese. Y además, tal y como comentaba Juan Enrique Gómez y como describió luego más tarde Juan Burgos en los artículos, él también me certificó, porque en la parte superior del edificio estaban solamente dos personas, que eran estas dos, Juan Burgos y el doctor Galindo. Entonces él me garantizó y me certificó efectivamente que lo que dijo Juan Burgos era cierto. O sea, que este señor llevaba un medidor de campo magnético en su mano, la acerca a una pared y de repente aparece lo que él me describió como una especie de rayo que le da en la mano. Él gritó, tiró el aparato al suelo, que se rompió, y entonces al examinar el doctor la mano me confirmó que aquello era o bien el bocado de un niño pequeño o de un perro, por lo pequeños que eran los incisivos, y me dijo que era imposible además que él se lo hubiera hecho por ningún tipo de protagonismo, de afán y demás. Realmente, como no menos sobrecogedor el cúmulo de historias que se producen esas 3 noches y que fueron a más. Una de las personas que estaba allí aquellas noches, hablábamos antes de Pilar Perry, habló también de otro tipo de voces, no esas voces que no se han hecho públicas y que se manifestaron incluso directamente, no a través de la grabación, sino voces que todos pudieron escuchar. Vamos a escuchar, por favor, un instante, todos los oyentes de Milenio 3, este documento que también viene a echar más leña al fuego en el caso de la Diputación de Granada. Otra cosa curiosa también es que se oían voces. A mí eso es lo que más me chocó casi de toda la investigación de la noche, ¿no? Porque nosotros teníamos en cada planta una grabadora que simultaneaba con unas posibles psicofonías con unas cámaras con rayos infrarrojos que iban también haciendo fotografías cada cierto tiempo, ¿no? Para ver si había unas energías, en fin, a ver si se percibía algo que nosotros no viéramos, ¿no? Y entonces allí se oyeron unas voces como si hubiera 3 o 4 hombres discutiendo. Hay unas escaleras muy grandes que están huecas, quiero decir que sí, unas escaleras muy grandes que van hasta la última planta, y entonces yo lo que oía eran como 3 o 4 hombres discutiendo, no se entendía lo que decían. Voces no solo grabadas, sino también captadas por las personas que componían aquella comisión Omega de investigación, la primera que a nivel oficial, otorgados, digamos, o facilitados el pasaporte concreto y tan extraño en este país para investigar un fenómeno paranormal, hubo en Granada en aquel diciembre del año 86. Juan Enrique, ya para finalizar, yo sé que como periodista uno es difícil y tiene que quedarse en el terreno del objetivo, pero tú, después de toda esta investigación que tantos ríos de tinta hizo correr, ¿con qué opinión te quedas? Brevemente, ¿qué nos podrías contar de tu impresión personal de lo que ocurrió en aquel lugar? Hombre, yo tengo que decir claramente que tengo que creer que las personas que hablaron de todo esto, tanto a los funcionarios como a los vigilantes jurados, como en el equipo del Grupo Omega, en ningún momento han mentido. Es decir, ellos no han inventado ninguna historia. Ellos creen firmemente en que lo que están diciendo es la realidad de las cosas. La psicofonía no ha sido
estoy convencido de que ellos no han manipulado nada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tengo que creerles. Ahora bien, creer en la existencia o no de ese fantasma, de ese espíritu del Padre Benito o de quien pudiera ser, eso ya entra dentro de otras consideraciones. Ahora, todo el mundo coincide en lo mismo. Allí pasaba algo. Y durante muchos años se ha pensado que sigue pasando. De hecho, en este momento se está remodelando el edificio, y el edificio, lo primero que se ha hecho con ello, que se va a ubicar las nuevas oficinas del catastro, lo primero que se ha hecho ha sido abrirle grandes balconadas, porque durante todos estos años ha sido como una especie de búnker de hormigón que no tenía ni una sola ventana. Un edificio de 3 plantas y sótano, bastante grande, con una superficie importante, y no tenía ni un solo respiradero. Ahora las ventanas, la gente incluso de esa zona dice que por fin el fantasma se va a poder liberar. La gente se sigue acordando del fantasma. Ha sido absolutamente gratificante contar contigo, Juan Enrique. Esperemos que esta historia no dé mucho que hablar, pero al menos aquí hemos intentado, como decíamos antes, arrojar luz. Estamos seguros que ni tú, ni nosotros, ni nadie puede saber qué se escondía allí en la Diputación de Granada. Un placer hablar contigo y bienvenido cuando quieras de nuevo a Milenio 3. Un abrazo. Gracias. Decíamos antes que Granada es un lugar donde desde luego la palma en lo paranormal, por así llamarlo, así decirlo, se lo lleva el caso de la Diputación. Pero estaríamos muy equivocados si pensamos que solo ha ocurrido este suceso. Ha habido muchos más, quizá no de tanta repercusión social, pero desde luego los ha habido. Escuchemos ahora esta introducción. El caso de la Diputación de Granada jamás fue resuelto. Los ecos de la expectación se apagaron, pero el miedo y el recelo nunca abandonaron el viejo lugar. Fue, sin lugar a dudas, el suceso extraño más célebre en la ciudad. En Granada hubo casos espectaculares, como el de la Cruz Roja, tantos otros que se quedaron ahí, en las puertas de la información regional. Y con ellos, aunque sea brevemente, vamos a intentar terminar este programa. Volvemos en un segundo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Granada, ciudad de misterio, sin duda alguna, ¿no, Juan Jesús? Granada es una ciudad muy especial, a la que amo, es mi tierra, aunque ahora esté aquí en Madrid, y posiblemente nunca vuelva más allá a vivir, pero es una ciudad muy muy especial. En el fenómeno de los poltergeist, posiblemente la ciudad de España donde más casos hay registrados e investigados. Uno que tú descubriste y que tú diste a conocer, y que es, algún día hablaremos de él en profundidad, como hemos hecho hoy, o hemos intentado, de la Diputación de Granada, es el caso de la casa de verano de Federico García Lorca, ni más ni menos. Sí, aquello se formó un revuelo terrible a nivel de medios. De repente me vi entre diarios como Telecinco, Antena 3, me sacó hasta José María Carrascal, y bueno, aquello pues igual que Diputación, pues en aquel momento pues sí dio un permiso para investigar, y en este caso pues tuve que colarme, ¿no? 2 noches en la casa. Es la única vez... No fuiste por la vía oficial, en este No caso. fui por la vía oficial, y tampoco en la Alhambra, que también estuve haciendo lo mismo, investigando poltergeist en la Alhambra, ¿no? Bueno, creo que por encima de la política tiene que estar la investigación, ¿no? Y dar a conocer a la gente como periodista los casos que llegaron. ¿Qué ocurría en aquella casa? Fue muy especial, porque yo tuve contacto con el guardia jurado que estaba allí, y bueno, pues me comentó que por la noche él oía ruidos extraños. Pude también cotejarlo con otro guardia jurado más, porque la verdad que la historia era bastante cuando menos curiosa. En concreto me decía que es como si de vez en cuando alguien golpease el piano. Si alguien aporrease alguna vez el piano, se oían el crujir de las vigas, ruidos de pasos, cambio brusco de temperatura, una serie de fenómenos bastante extraños. Entonces obviamente había que investigar allí, estar allí, pues para poder cotejarlos e investigarlos a fondo, ¿no? Yo pasé 2 noches en la casa museo de Federico García Lorca, y he investigado muchos años fenómenos poltergeist, he dormido en muchas casas donde hay fenómenos poltergeist, y jamás vi algo extraño, salvo una de las noches que pasé en esta casa. ¿Qué viste? En concreto, junto con un guardia jurado y miembros de la investigación de Sociedades Biofísicas Vittelhaus, lo que vi exactamente fue una mecedora moverse sola cuando bajábamos con el guardia jurado del piso superior. Este señor, al ver la mecedora que se estaba moviendo, se puso pues prácticamente histérico. Recuerdo que me cogió del brazo, bajó junto a la mecedora, la paró,
Entonces yo empecé a preguntar, a intentar racionalizar lo que había pasado, ¿no? A preguntarle pues si había algún tipo de corriente de aire que hubiera podido pues mover aquella mecedora o algo. Entonces me comentó que no, que todas las ventanas del edificio tienen unas pequeñas pastillas que en cuanto se abre alguna ventana salta la alarma, porque allí por ejemplo ya está manuscrito de Dalí, ¿no? Aquello se movió, yo lo vi y no sé cómo ocurrió. También otra cosa muy curiosa es que delante de las personas que estábamos y de aquella noche, una brújula se volvió loca, concretamente en mi mano, justo muy cerca del piano y del cuarto de recreo que tenía Federico García Lorca. Nos ocurrió 3 o 4 veces y también en el salón comedor, justo al lado de una de las mesas que hay allí. Entonces fue una noche realmente sorprendente. La segunda noche que estuvimos allí no pasó absolutamente nada extraño, pero la primera noche pues quizás también cambió mi vida como investigador, porque de oír cientos de testimonios pasé a ver una realidad que me sorprendía, efectivamente. Juan Jesús, un placer. Ese libro, recuérdenlo, Operación Al-Ándalus, 20.000 kilómetros en busca del misterio por tierras andaluzas, y desde luego estás invitado a volver aquí para hablar de esa ciudad llena de historia y llena de personajes, quién sabe si reales, quién sabe si imaginados, como el padre Benito, o lo que queda de él, o la energía que quede de él, que parece ser que desde algún punto del tiempo y el espacio sigue clamando atención. La Diputación de Granada, el caso de la Cruz Roja, el caso de Federico García Lorca, su casa de verano, muchas historias que un día seguiremos aquí analizando. Un abrazo muy fuerte, Juan Jesús, y gracias por haber venido. Un placer estar contigo, Iker. Nos lo habíais pedido, entrar, esbozar al menos un poquito la historia que hay en la Diputación de Granada. Y lo seguiremos haciendo, porque estoy seguro, algo me da, que volverá a haber sucesos extraños. Hay personas que nos han informado ya desde Granada que ha habido de nuevo denuncias sobre este asunto. Serán en todo caso noticias, porque ocurrirán ahora mismo. Y en Milenio 3 no solo hablamos del pasado, aunque en este caso así ha sido, sino que intentamos hacernos eco del presente, de un presente distinto que estoy seguro de que casi nadie les cuenta. El informativo, las noticias, el otro informativo que hacen Carmen Porter y Carlos Barroso. Aquí lo tienen. En Argentina ya hablan de milagro, aunque todavía está por demostrar si se trata efectivamente de algo así. En el suelo de una pequeña iglesia de la ciudad de Metán, en la provincia de Salta, ha aparecido el rostro de un Cristo dibujado sobre la piedra. Lo curioso es que han realizado algunas pruebas químicas a la imagen con productos abrasivos y disolventes químicos, pero el dibujo ni se borra ni se altera. El párroco dice que es una llamada a la conversión y una bendición para el pueblo argentino, y al mismo tiempo abre las puertas de la iglesia a cientos de personas que acuden para pedir sus particulares milagros. Enseguida nos iremos a Argentina, será después de conocer otros asuntos en los titulares de Carmen Porter. El Episcopado español publicará por primera vez un manual de exorcismos. Se está celebrando el juicio contra un adolescente acusado de apuñalar a una anciana y beberse su sangre. Convocatoria en México para seleccionar un retrato del indio al que supuestamente se le apareció la Virgen de Guadalupe. ¿Será realmente un milagro la aparición de la cara de Cristo en la ciudad argentina de Metán, o un simple gancho de fe al que se agarra la población en estos momentos de crisis? De momento no se sabe más que ha aparecido un dibujo del rostro tradicional de Cristo sobre el suelo de una parroquia que está llamando a cientos de fieles y que por mucho que lo intentan ningún producto le afecta. Lo cuenta la corresponsal en Argentina, Isabel Cuevas. La aparición de una imagen del rostro de Cristo en una iglesia de una ciudad argentina ha generado una gran conmoción entre los fieles y los vecinos de localidades cercanas que se acercan para pedir trabajo y salud, entre otras muchas cosas. El rostro de Jesús fue visto el pasado 9 de julio en una baldosa del suelo de la parroquia Señor del Milagro, en la ciudad de Metán, en el norte de Argentina, y desde entonces miles de personas han visitado el templo. 3 mujeres fueron las primeras que observaron el rostro de Cristo muy bien definido en el suelo. Se percataron de ello cuando se encontraban rezando en una de las capillas del templo. Al correrse la voz, muchos argentinos han comenzado a llegar desde distintos puntos de la zona y forman largas filas para entrar en la parroquia, a donde han acudido muchos enfermos para sanarse. Algunos han señalado que este es un mensaje de Cristo que quiere transmitir a los argentinos confianza para afrontar la crisis. Las personas que han visitado el templo mayor de Metán sostienen que el rostro de Jesús es casi perfecto y que pese a los intentos por borrarlo permanece dibujado en trazos grisáceos sobre la baldosa, que es de tamaño mediano y de un material granítico. La Iglesia española está preparando un libro en el que explica cómo realizar exorcismos. El motivo es el rápido aumento de sectas satánicas en España, sobre todo en la zona de Levante. El manual se encargará de detallar los
distintos tipos de posesión demoníaca, así como las formas de combatirlas, Carmen. El texto incluye las recomendaciones de actuación de la Santa Sede para luchar contra el demonio, así como los distintos tipos de rituales. El ritual de los exorcismos será el primero que se edite en nuestro país y distingue entre la obsesión y la posesión diabólica. La normativa vaticana recomienda la existencia de un exorcista por diócesis y, según el Código de Derecho Canónico, los elegidos deben ser sacerdotes piadosos, doctos, prudentes y con integridad en la vida. En Gales, en el Reino Unido, ha comenzado el juicio contra un joven de 17 años que el año pasado acabó con la vida de una anciana de 90 mediante un rito macabro. Le sacó el corazón y se bebió su sangre. Nos cuenta los detalles la corresponsal de la SER en Londres, Begoña Arce. El crimen ocurrió el pasado mes de noviembre. Una anciana de 90 años fue asesinada a puñaladas en su domicilio, un tranquilo pueblecito del norte de Gales. El asesino había extraído el corazón a la víctima. El órgano fue hallado envuelto en papel de periódico dentro de una cacerola. A los pies del cadáver estaban los atizadores de la chimenea colocados en forma de cruz. Había también signos evidentes de que alguien había estado bebiendo la sangre de la víctima. Un mes más tarde, la policía detuvo a un joven de 17 años obsesionado con los vampiros. Sus huellas fueron halladas en el lugar del crimen. En su domicilio había revistas y material sobre vampirismo. También había consultado páginas en Internet sobre este tema. El menor está siendo juzgado en estos momentos. El fiscal le acusa de sacrificar a un ser humano y beber su sangre para poder alcanzar así la inmortalidad. El Consejo Nacional de Investigación estadounidense ha pedido a la NASA que prepare una futura expedición a Plutón, el planeta más alejado del Sol. Los científicos norteamericanos consideran que ahí podría encontrarse la respuesta al origen de la vida en la Tierra. El Consejo Nacional de Investigación pidió la exploración de Plutón y el cinturón de Kuiper, en donde está ubicado el planeta, porque en esa región podrían estar las primeras pistas de cómo se generó la vida en la Tierra. La NASA podría realizar misiones entre el 2003 y el 2013 para descubrir cómo se desarrolló la vida en la Tierra y si existe vida extraterrestre. Para ello tendrán que enviar una serie de aeronaves espaciales robóticas. La ciudad leonesa de Sahagún vive estos días un particular encuentro de juglares. La ciudad cambia para revivir la época medieval en la que estos peculiares trovadores hacían las delicias de reyes y señores feudales. Radio León, Yolanda Martínez. El primer juglar que se conoce es de la población leonesa de Sahagún, donde también se fundó la primera escuela de estos personajes de lírica y teatro. Los juglares recorrerán los rincones de la localidad con antorchas y faroles, acompañados por los personajes de la época, el trovador, el clérigo, la prostituta o el hereje, que irán invitando a los vecinos a participar en actividades de teatro, degustaciones gastronómicas o la quema de brujas en un particular aquelarre donde no faltará el conxuro de la queimada. También los contadores de historias intentarán conquistar los oídos del público, que elegirán al que crean el mejor contador de fantasías, remedios o saberes. El grupo catalán Histrionic se encargará de recrear a los juglares de Sahagún, localidad leonesa del Camino de Santiago. Les contamos ya otras noticias de forma breve. Detenidas 4 personas en Ucrania acusadas de asesinar y devorar el cadáver de una joven y de realizar prácticas satánicas. Los presuntos criminales, 3 hombres y una mujer, llevaron a la víctima a un bosque donde la asestaron 2 puñaladas en el corazón. Más tarde, según fuentes policiales, le arrancaron el cuero cabelludo, la cortaron la cabeza para luego hervirla y comérsela. La policía halló muchos libros de magia negra en el domicilio de uno de los sospechosos, por lo que se supone que pertenece a una secta. Y en México se busca rostro para el polémico futuro beato Juan Diego. Valerio Gómez, un artista mexicano, ha preparado una convocatoria para seleccionar el mejor retrato que se haga del indio Juan Diego, a quien supuestamente se le apareció la Virgen de Guadalupe. El retrato elegido se exhibirá durante la canonización de Juan Diego, ante la polémica que existe entre varios representantes de la Iglesia que niegan la existencia histórica del indio. Pues por hoy ya hemos terminado, pero lo anunciamos ya. La semana que viene regresaremos con más noticias en Milenio 3. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial EDAF. Y con esta sintonía, Carmen Porter y los mails que habéis enviado a... Los mails que nos han enviado a milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Olga López nos dice que si podemos hablar algún día de humo y la supuesta correspondencia de los humitas. Lo haremos. Jordi Bonillo nos dice que además de enviarnos unas fotos sobre el Machu Picchu en las que se ve un rostro muy especial del que algún día hablaremos, nos dice que si es verdad lo del viaje a la Luna o es un montaje made in USA. Pues no lo sabemos, lo intentaremos descubrir. Capax nos pregunta sobre alguna página web que trate estos temas. Bueno, la página amiga de este programa, www.ikerjimenezcomosuena.com.
www.ikerjimenez.com. Katia Rocha. Bueno, pues los mensajes en el contestador cada vez son más abundantes, nos tienen que llamar al 91 532 45 32. Los ganadores del libro La Gran Impostura sobre el caso del 11 de septiembre de la semana pasada son Luis Custodio, Mónica Hacendado, Rosa Marina, Roberto González y Severino Torregroso. Esta semana regalamos 5 libros: Operación Al-Ándalus, coescrito por Juan Jesús Vallejo, invitado de hoy, editado por Corona Borealis. Nos vamos, no hay tiempo para más, sean muy felices. Esto ha sido mi... Son las 3:05 de la madrugada, 21,6 grados centígrados en el exterior de la Gran Vía. Estamos aquí, son estas horas, es esta penumbra. Carmen Porter y Carlos Nicolás en Nave del Misterio. ¿Quién si no? ¿Qué quiere decir? Que hemos vuelto a esta parte de la parrilla semanal. Y lo hacemos con más ganas que nunca, con más entusiasmo que nunca, porque significa que hoy, casi como le pasaba a Fernando Alonso, aunque espero que con distinta suerte, es como si esa bandera cuadriculada negra y blanca que da la salida, pues también se ondea para nosotros. Hoy comienza una nueva temporada. Los viernes ya os dimos los saludos. Los domingos, como sabemos que además hay otra audiencia, que a veces no se corresponde con la del viernes, pues aprovechamos, Carmen, pues para lanzar un abrazo grandísimo a todos nuestros amigos, ¿no? Que a estas horas están ya aquí, espero que con lengua mejor que la mía, que ya es como la de Epi Blas en estos momentos, pero es que menudo arsenal que viene de noticias, de historias, y también un factor que nunca se olvida en Milenio 3, de ciertas cosas que dan más o menos escalofríos. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, ya estamos además cargaditos de energía para comenzar esta nueva temporada. Es que yo veo a Nicolás ahí dentro, con estas músicas que nos pone, y ya me reactivo, es como una radiación que llega aquí al entrar al estudio y todo se nos pasa, ¿verdad, Iker? El cansancio, todo. ¿Y por qué? Pues porque tenemos unos oyentes que además son de lo más fieles y que nos lo demuestran todos los días, claro que sí. Bueno, pues hoy empezamos, amigos. Hoy hay parrilla de salida y sabemos que el viernes estuvo la cosa fuerte. Hoy también, aunque con muchas más noticias, como siempre este domingo, una especie de ojo electrónico, espacial también, que digiere lo que pasa en el mundo, lo que habitualmente no se cuenta. Despegamos, Carlos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. ...7640, como siempre, vía de contacto. Estas madrugadas va a ser siempre un indicativo de que hay, bueno, mientras podamos, un obsequio. Y siempre los obsequios suelen ser o libros, o programas, o músicas. Queremos de alguna manera, pues, adentraros en sus mundos cósmicos, extraños a veces, siempre inquietantes, tan inquietantes como estas. Va a haber muchas secciones, historias nuevas a partir de esta nueva presentación, también se puede decir así, se puede redundar en ello. Carmen, el premio de hoy. Pues el premio de hoy son 3 ejemplares de Un viaje mágico por el Camino de Santiago, que ha escrito Mariano Fernández Urresti. ¿Y por qué? Es de la editorial Edad. ¿Y por qué sorteamos este libro? Porque luego vamos a hablar cositas del Camino de Santiago, novedades en Milenio 3 que nos va a traer uno de nuestros colaboradores estrella. El Archivo del Misterio, editorial Edad, Un viaje mágico por el Camino de Santiago, del historiador, licenciado en Historia, Mariano Fernández Urresti. Por cierto, 3 ejemplares, 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Para cualquier comentario, sugerencia, caso, historia, reflexión sobre lo del viernes, madre mía, cientos y cientos de mensajes el viernes sobre lo que ocurría. Por cierto, el 24, si no me equivoco, viernes, en Torrelavega, Sala Modo Murieras, 24, estaremos el equipo de Milenio 3, Carmen y yo por lo menos, allí, hablando de radio, de misterio, de un montón de cosas, tú de la Sábana Santa, Carmen. Es una cita con todos los amigos. Y también en Valladolid, 7 de octubre, daremos más señales en esos congresos maravillosos que hace el compañero Nacho Ares, que lo verá también por aquí. Ahí estaremos, 7 de octubre en Valladolid, 24 de momento, confirmaremos puntualmente la información, en Torrelavega, Cantabria. ¿Te recuerdas que hace exactamente unos días, hace exactamente 9 días, el viernes, hacíamos el programa desde Tenerife y surgieron muchas vías de investigación?
noticias nuevas, historias que están pasando ahora mismo. Jaime Rubio en aquel momento adelantaba algo. Yo creo que es momento para empezar con esta historia, empezar a esbozarla, a empezar a visualizar qué pudo ocurrir en un hospital, creo, y en un conservatorio. El misterio vuelve a Milenio 3. Lo adelantaba un corresponsal. Han pasado 9 días. Decía que la prensa canaria iba a informar del hecho. Vamos a viajar hasta Canarias de nuevo, Carmen. Esta música que creó nuestro compañero Carlos Nicolás, hoy de nuevo al frente, ya lo hemos dicho, de la nave del misterio, es una introducción perfecta para este tema que viene a continuación. Y es que siempre hay una noticia. Lo que ocurre es que a veces no nos enteramos, pero en muchos periódicos regionales pasan a veces sin pena ni gloria algunas informaciones y ya estamos curados de espanto. ¿Cuántas grandes historias se esconden eso, en un recuadro de sucesos? Hace una semana exactamente, Carmen, que Jaime Rubio, en ese programa especial desde Tenerife, nos informaba de que algo iba a ocurrir, ¿no? De que algo iba a pasar en los medios informativos y nos lanzaba como 2 píldoras un par de primicias. Efectivamente, Iker, yo hablaba por la tarde con Jaime y me decía, mira, tengo las exclusivas que os voy a dar para el programa porque van a salir publicadas en un periódico y antes de que salgan publicadas quiero que lo comentéis. Entonces nos poníamos en contacto con él y nos contaba que algo estaba pasando en un antiguo edificio que lleva ya más de 4 años cerrado, que era el Hospital del Pino, pero también en el conservatorio. Algo estaba pasando, había 2 casos de fenómenos poltergeist, presuntos fenómenos poltergeist, y bueno, eso era más o menos el resumen de lo que nos contaba Jaime Rubio. Todo esto en Las Palmas, una ciudad muy importante, muy populosa, y que no debe ser la primera vez, desde luego, que se enfrenta con fenómenos supuestamente paranormales. Vamos a ampliar esta información. Estamos en contacto con Jaime Rubio, desde allí, desde esa maravillosa isla. Jaime, buenas madrugadas, amigo. Buenas mañanas, porque ya es madrugada, ¿no? Ya estamos prácticamente en el umbral del nuevo día, ¿no? Bueno, que tenéis una hora menos allí. De todas formas, Jaime, la que se ha liado, ¿no? Porque de nuevo, una vez más, en la prensa, un reportaje sobre estos asuntos. Exacto, como tú dices una vez más, porque aquí hace ya 10 años saltó a la prensa otro caso curiosísimo, muy parecido, que fue el de los mismos fenómenos poltergeist en otro edificio antiguo que era el de los antiguos juzgados de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? El periódico que lo ha sacado a la luz es La Provincia de Las Palmas, ¿no, Jaime? Esto que estamos hablando hoy, que es lo de los casos de la Clínica del Pino y el Conservatorio, ha sido, el periódico que lo sacó fue La Provincia de Las Palmas. Un tirón de orejas también para la provincia, porque dice que lo escucha en un programa radiofónico. El programa radiofónico es Milenio 3, que se citan las fuentes. Siempre los periodistas, compañero en este caso, hay que poner los datos. Bien está esa marca. El Pino es de los otros, haciendo un juego de palabras. Con la película famosa, ¿no? Exacto, decía, el Pino es de los otros. Vamos a ver, Jaime, sinceramente, datos sobre la mesa. ¿Tú crees que es para tanto, que no? ¿Era una historia que tú seguías hace tiempo? Sí, yo tenía noticias de esa historia, ¿no? Lo que pasa es que después este verano me fui de viaje a Europa, precisamente fui a ver la exposición de Tutankamón que hay en Basilea, y claro, estuve todo el verano fuera, y al volver, pues me llama un amigo periodista también, y dice, Jaime, mira, está pasando esto en estos 2 edificios, y creo que va a salir publicado dentro de poco en algún medio. Digo, pues muy bien, yo precisamente lo estaba siguiendo hacía tiempo. Efectivamente, después que yo lancé la primicia en Milenio 3, se ve que otro medio de comunicación, en este caso el periódico de la provincia, escuchó el programa y me llamó y me pidió información y ellos después investigaron por su cuenta, ¿no? Bueno, Jaime, para nuestros oyentes, ¿qué es lo que deberíamos destacar? Estamos ante un caso en el que ocurren diversos fenómenos, por lo menos la prensa en titulares habla de ruidos raros, gemidos, objetos que desaparecen, ascensores que se gobiernan solos, dice sí, todo esto con testigos, con datos concretos, leyenda urbana o investigación profunda que bueno, que está ahí hace mucho tiempo. Sí,
La investigación lleva, yo creo que aproximadamente un año por ahí, ¿no? En el caso de la Clínica del Pino, me consta que ha habido guardias de seguridad que ya no trabajan ahí, se tuvieron que marchar, incluso se fueron a la península, porque claro, ellos no pueden decir que están ocurriendo estas cosas porque parece que tienen miedo, ¿no? Pero el caso es que sí, que por ejemplo, uno de ellos relata en este mismo periódico que cuando fue a coger el ascensor para hacer su ronda, el ascensor, sin él tocar ningún botón, le sube directamente a la planta 2. Ante el mosqueo que se coge el guardia, baja otra vez y coge un pastor alemán que lo suele acompañar cuando sospecha que hay algo raro y lo mete en el ascensor. Vuelve el ascensor a subir solo, pero cuando va a bajar en la planta 2, el perro no quiere salir. Se niega en redondo a salir a la planta 2, como si el perro pues sospechara que allí pasaba algo, ¿no? Total que vuelve a bajar el guardia y deja el perro abajo. Y como este caso, pues también otro guarda hace años decía que cuando iba por la galería solo, por la noche, sentía como el aliento de alguien al lado de él. A veces veía como una especie de figura ectoplasmática que se formaba en medio de la galería. Y después las señoras que se dedican a la limpieza en el edificio también cuentan casos de estos gritos y todo esto, ¿no? Esto en el caso del Hospital del Pino. Es curioso porque, Jaime, muchos amigos inmediatamente, además a través de mensajes, claro, lógicamente el tema de los hospitales siempre ha estado muy presente, con una conexión muy directa. Hay muchos hospitales en diversos puntos de las islas y de la península donde se cuentan historias semejantes. Lo de los niños es una constante, aquí también ocurre, ¿no, Jaime? Sí, también lo de los niños y también yo creo que la explicación que nos dan aquí es que como, claro, los hospitales, hay que tener en cuenta que este hospital ya ha cerrado 4 años, ¿no? Además hay un debate público sobre qué uso se le va a dar. O sea que por dentro aparte será bastante, imagino, tenebroso, ¿no? Una cosa un poco abandonada, ¿no? Exacto, un edificio enorme, porque es enorme, y abandonado, y que tú hagas la guardia solo por ese gran edificio también tiene que imponer un poco, ¿no? Uf, y tanto, me lo estoy imaginando ahora, me recordaba casi, Jaime, escuchándote, películas de tipo de, no sé, de hospicios antiguos o El Espinazo del Diablo, alguna cosa de eso. Claro, un edificio así tiene que impactar mucho. Oye, ¿habéis intentado o se va a poder hacer o tenéis un poco cuidado el paso los investigadores? Pues imagino que alguna experiencia fotográfica o psicofónica podría ser muy interesante, ¿no? Pues sí, el problema es que si tú le preguntas a los securitas actuales te dicen que no pasa nada y entonces no te dejan pasar, ¿no? De todas formas, vamos a intentarlo de alguna manera. Y si no en el hospital, a ver si en el Conservatorio de Música, que ese edificio sí está en activo, y porque todos los días entran y salen estudiantes y profesores por la mañana y por la tarde, pero claro, a las 10 de la noche se cierra, ¿no? Jaime, y en ese edificio dicen que se han llegado a escuchar cómo los instrumentos tocan solos. Sí, pues, además una cosa curiosa porque se cuenta que una noche, por ejemplo, cuando entraban los guardias de seguridad a hacer su turno, en una de esas veces un guardia estaba hablando con el director del conservatorio para ultimar detalles, y en eso los dos escuchan el piano sonando de una de las aulas. Entonces el director le dice: oiga, aquí arriba hay gente, vaya a ver quién está ahí. Se sube el securita y cuando abre la puerta del aula donde salía la música, pues no ve a nadie, ve el piano, pero no ve a nadie, ¿no? Entonces baja y le dice al director: pero arriba no hay nadie, ¿cómo ha sonado el piano? Y se quedaron los dos un poco ahí. Y entonces estos sucesos de oír instrumentos, todos se han escuchado en varias ocasiones. Y la cosa es que al final los guardias de seguridad total ya los han cambiado, se negaban a hacer la ronda ya por la noche, simplemente cerraban el edificio y se quedaban abajo. Y esto es lo que estaba pasando en este lugar que está construido, hay que decirlo, sobre un antiguo convento franciscano del siglo XVI o XVII.
el cual tenía, como era muy grande, un cementerio en el interior, ¿no? Y por tanto gente muerta. De manera que ese es el caso del conservatorio. Pues casi nos encontrábamos dentro de ese conservatorio. Estábamos, tanto Carmen como Carlos como yo, escuchando atentamente y escuchando también esos pianos que surgen en la banda sonora genial de Alejandro Amenábar de Abre los Ojos, porque además es que no es la vez primera. Por lo menos estas historias se han contado en otras ocasiones. En el mismo Conservatorio de Madrid, un caso que dio la vuelta a España en su día, en varias portadas de periódicos, se hablaba de lo mismo, de instrumentos que sonaban a otras horas. Mucha gente pensará que los fantasmas existen, aquí no lo sabemos. Otros pensarán que los sonidos tienen ciertas peculiaridades naturales que no conocemos, que se quedan en los lugares, ¿no? O sea que el conservatorio, Jaime, el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, podrá ser objeto de estudio quizás. Sí, tal vez sí. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero lo intentaremos por lo menos. Pues Jaime Rubio, el hombre que dio, bueno, pues la primera información, la pista informativa, porque aquí lo que queremos es que todos tengáis las últimas noticias, lo que está ocurriendo, los casos nuevos. Muchas gracias, amigos, seguimos muy atentos esta investigación. Un abrazo muy fuerte para la gente de Las Palmas. Venga, buenas noches y hasta la próxima. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ...7640. Conectamos con los mensajes de nuestros oyentes, de nuestros amigos, que lo están pasando algunos muy mal. Vivo cerca del hospital, el del Pino. No os podéis ni imaginar lo tétrico que es de noche, me tenéis asustado. Ginés, que nos dice: en el hospital de San Agustín de Linares, en Jaén, en la planta de maternidad, se han visto espectros y se han oído llantos y gritos de niños. Buenas madrugadas desde Huelva. Aquí también tenemos un hospital abandonado con fenómenos de gritos y voces. Es el Manuel Lois. Informaros y decirlo, por favor. Ángel de Palencia: soy vigilante en un hospital psiquiátrico. Yo solo. ¿Os imagináis un poco mi estado? Estoy helado de frío. Seguid así. Besos a todos. 3:23. Como siempre, transformando en directo. Vamos a ver. No hace falta ni que os lo diga, ¿no? Llevamos... Va a ser 3 años juntos, ¿no? Llevamos 250 programas juntos. Ya, 7640. Vamos a preparar el siguiente programa, amigos. Hospitales con misterio. Por cierto, un momento, Carmen, porque veo aquí pasa de todo ya. Vamos a intentar hacer una conexión por primera vez en la historia dentro de la nave del misterio. Pantallas, discos y Carlos Nicolás. Porque me está haciendo gestos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Tú también conoces alguna historia cercana o qué? Buenas noches, pues sí, yo conozco... Aquí tenemos a Carlos Nicolás, por vez la voz de Carlos Nicolás. La voz de uno de los ídolos ya de este programa. Carlos. Aquí estoy. Existo. Existes y estás ahí, no es una ficción. Carlos, existe realmente esa leyenda, ¿no? Yo sé que en Navacerrada hay un hospital donde todavía se pueden ver los expedientes de los enfermos por ahí. ¿Podemos algo hay. ¿Podemos intentar documentarnos para saber qué ocurre? La próxima semana sabremos más. Hola a todos, yo hice mis prácticas de enfermería ahí y es cierto, ya entonces se oían ruidos y susurros durante la noche. En el hospital hice las prácticas, en el de El Pino. Hice el servicio militar en Tenerife. Hablar del cuartel de las Raíces. Allí centinelas han disparado contra las garitas por haber oído lamentos. Nos dice Tony desde Barcelona. Bueno, muy especialmente este amigo Tony, no es casualidad, te escribiremos, nos pondremos en contacto, te llamaremos. Me gustaría saber si son rumores, leyendas urbanas. Hay más casos en otros puntos. Empezamos la investigación en Vigo. Hay muchas historias, muchas leyendas. Hasta Carlos nos contaba ahora mismo una. Aquí en Madrid, Navacerrada. Y en Huelva creo que hay otra muy importante. En Sevilla, el hospital de las 5 Llagas, si no recuerdo mal. Y cuidado, esto no está hecho ni para asustar a nadie, ni mucho menos. Podemos creer, haciendo caso de la lógica, de la navaja de Occam, ¿no? Lo más lógico es lo más probable, pues serán leyendas urbanas, serán historias. Pero ¿por qué se repiten en ciertos lugares?
¿Por qué coinciden esos lugares con sitios de dolor habitualmente, ¿no? De duelo. Bueno, pues queremos adentrarnos en eso. Y que seáis vosotros quienes empecéis esa investigación, como hicimos con el tema de las carreteras, que por cierto, sin decir muchos nombres, pero quizá no quieren, ha sido por otra vía, milenio3@cadenaser.com, alguien muy asustado con la historia que contábamos de los alfaques. Recordad, Javi, un conductor de Zaragoza, veía una serie de personajes, justamente él no era consciente de dónde estaba, era con su mujer y con su hija, justo frente a las puertas del camping de la tragedia tremenda de los alfaques. Un grupo de gente vestidos como turistas, estrechando la carretera, en mitad de la madrugada, uno de ellos sin rostro, totalmente negruzco, algunos con pantalones cortos, con un cubo en la mano, con una gorra. Es la descripción de este amigo, que luego cuando se enteró de la tragedia, imaginaos, de más de 300 muertos al final, heridos hubo muchísimos en ese camping por una explosión de gas tóxico. Bueno, pues ahora recibimos un mensaje en vivo, Carmen, de una persona que sufrió una visión idéntica casi, ¿no? Nos escribía un mail José que nos dice: estimado Iker y a todo tu equipo, a raíz del programa del pasado día 10 en el que se relataron apariciones en la carretera, especialmente la descrita en el camping de los alfaques, me vino a recuerdo un caso muy similar que nos ocurrió a un compañero de trabajo y a mí. Era una noche del mes de noviembre o diciembre del año 1991 y nos dirigíamos desde Andorra a Barcelona, y debido a un despiste no pudimos coger el túnel del Calí, creo que se llama así, y nos desviamos hacia un pueblo llamado Solsona. Había mucha niebla y hacía mucho frío. En uno de los tramos de la carretera tuvimos que reducir la velocidad hasta unos 50 km por hora debido a la falta de visibilidad por los bancos de niebla y las carreteras, que entonces en aquella zona pues no eran muy buenas. Lo que vieron, lo recuerdo como si fuese hoy mismo, nos dice, se trataba de una figura humana situada a 1 metro del borde de la carretera por la parte derecha. Tuvimos que esquivarle y lo vimos perfectamente. Iba vestido como si tuviera puesto un traje de vestir, pero sin corbata ni chaqueta, solo con una camisa blanca que destacó muchísimo al enfocarle con las luces. Cosa rara con el frío que hacía. Además llevaba un maletín en la mano, y aquí viene lo bueno, tenía el rostro totalmente negro. Recordábamos la semana pasada, hace 2 días, el viernes, a José Palanques, hablábamos con él, el primer reportero de La Vanguardia que entraba en ese camping, 300 muertos, carbonizados por completo, algunos de pie, se quedaron como momias de ceniza de pie, otros sentados en lo que era la sombra, en la siesta, algunos metidos en la playa, carbonizados, algo increíble, escenas que dieron la vuelta al mundo. Este conductor, Javier Martín de Zaragoza, hablaba que el último de esas figuras, de las 8 que aparecieron estrechando la carretera, que les espantaron, tenía pues una especie de círculo negruzco en la cara, y muchos oyentes, amigos en 1640 hablaban de que podía ser eso, carbonizado, ¿no? Qué curioso, ahora desde Barcelona nos llega ese mensaje, nada es casual. Un sueño, una alucinación, conexión entre lugares donde han pasado cosas. Pues vosotros, como siempre, tenéis la última opinión, nosotros no tenemos ninguna verdad. La verdad es que están llegando aluviones de mensajes sobre hospitales, ¿verdad, Carmen? Nos está dejando absolutamente sorprendidos, ¿no? Sí, además, fíjate que sacábamos el viernes el caso de Javier, pero es que queremos seguir sacando casos de oyentes, que nos sigan contando sus historias, sus investigaciones. Algunas de ellas, Iker, ya las estamos siguiendo. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa, como siempre, a recomendaros unos libros, una colección, y volvemos con más cosas. Los caminantes, preparaos porque vamos a hacer una ruta, vamos a preparar una ruta. Y también noticias. La sonda que se estrelló, ¿verdad? No ha sido la única. Muchos en internet ya hablan de la conspiración, muchos hablan ya de la terrible mala suerte. Bueno, ahora vamos con todo ello. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3.
La actualidad de Teletipos nos trae coincidencias como siempre curiosas, interpretaciones diversas de la actualidad. En esta ocasión vámonos de lo tenebroso de un hospital abandonado, vuestra investigación en vivo, ya sabéis, 3 libros del Camino de Santiago, su versión más extraña de Mariano Fernández Urresti de DAF, y bueno, ascendemos de esos edificios viejos al cosmos. Como todos los oyentes ya sabrán, el pasado miércoles la sonda espacial Génesis se estrelló en pleno desierto del estado de Utah. Ahora los científicos de la NASA han logrado recuperar los envases con forma de disco de oro que contienen las partículas de viento solar conseguidas durante los 3 años que duró el viaje de la nave por el espacio. Los átomos recuperados pueden ayudar a la comunidad científica a explicar cómo se creó el sistema solar hace 4.500 años, según afirma la NASA. Pero esta Iker no ha sido la única sonda que ha sufrido este tipo de accidentes. Las Phobos, tanto la primera como la segunda, desaparecieron en 1988 cuando sus controladores soviéticos las dirigían hacia la luna marciana, que les daba nombre. Una de ellas envió una foto en la que se observaba una forma no identificada que algunos investigadores interpretaron como un ovni. La Mars Observer, esta sonda de la NASA lanzada en 1992, llegó a Marte en agosto del 93. Nada más insertarse en la órbita del planeta, perdió todo contacto con la Tierra. Todavía hoy se ignoran las causas de esa pérdida. La Mars Climate Orbiter. Bueno, mi inglés es muy así, pero bueno, lo intento pronunciar. Una serie de errores en su programación hicieron que esta sonda se volatilizase durante la maniobra de inserción en órbita en septiembre de 1999. Según los expertos, la nave se desintegró al chocar con la atmósfera de Marte. La Mars Polar Lander, en 1999 también, la Agencia Espacial Estadounidense perdió este módulo de aterrizaje al fallar sus cohetes de frenado durante el descenso. Al parecer los motores se detuvieron antes de tiempo y la sonda se estrelló contra el suelo a gran velocidad. Y por último, Beagle 2, este pequeño laboratorio embarcado a bordo de la Mars Express, desapareció sin dejar rastro el 19 de diciembre de 2003. El módulo, que no tenía capacidad de maniobra, debía descender con unos paracaídas que nunca se abrieron. Vaya lista y vaya ristra, ¿no?, que dirían algunos. Madre mía, no nos extraña que muchos hablen de la maldición de Marte. Por cierto, Carmen, sería importante comentar una última noticia muy interesante en el mundo de la ciencia, que nos puede hacer conocer muchas más cosas de ese planeta siempre enigmático, ¿no? Porque uno, cuando dice Saturno, ve el eterno mundo que todos los niños dibujábamos con la raya alrededor, ese gigantescos en plural, y mágicos anillos, y también yo por lo menos veo ese dibujo tremendo de Goya, ¿no? Saturno devorando a sus propios hijos. Lo que ocurre es que tenemos novedades importantísimas. Pues sí, que la Agencia Aeronáutica del Espacio ha asegurado que la sonda espacial Cassini, que el material ha encontrado en el anillo, está vinculado a Atlas, una de las 33 lunas de Saturno, cuya existencia ha sido confirmada hasta ahora por las imágenes transmitidas por esa sonda. También han afirmado que a mediados de julio, la sonda Cassini transmitió imágenes de 2 nuevas lunas minúsculas del planeta. El científico inglés Cal Murray, de la Universidad Reina María en Londres, descubrió la existencia de una posible tercera nueva luna y tal vez de una cuarta, Iker, durante una revisión de imágenes transmitidas por la sonda. Sin embargo, los científicos no están todavía seguros de que se trate efectivamente de una luna o de un cuerpo flotante en las proximidades del planeta. Si lo fuera, es pequeña porque tiene un diámetro de 4 o 5 kilómetros y sería pues la más pequeña de todas las lunas de ese planeta. Los científicos también han detectado variaciones en la órbita de la posible nueva luna que señalarían la existencia de otro satélite natural de Saturno. ¿Qué creéis? ¿Conspiración? ¿Algo pasa en el espacio? Yo desde luego lo que sí que creo, y es de las pocas cosas en que tengo fe o dejo de tenerla, es que conocemos muy poco, y desde luego conocemos un poco del espacio. Lo repito siempre, hace no mucho tiempo, hace menos de un lustro, se reían algunos científicos, entre comillas, a carcajadas de quien hablara de agua, de posibilidad de agua en el sistema solar, no solo en Marte. Y fíjate, la tenemos aquí en la siguiente manzana del espacio. ¿Acaso será que conocemos mucho menos y que nuestra egolatría y nuestra visión centrípeta de las cosas, muy medieval por cierto, de que somos el centro de todo, es una soberana majadería? Eso tendría que ver con el espacio, con lo que pasa en los hospitales, con lo que pasa en las carreteras. En definitiva, ¿no somos una panda de ignorantes? Habrá que ver todo con las gafas de la humildad, eso siempre lo primero.
Por cierto, Carmen, que ahora me gustaría que todos estuvieran muy atentos. Sería importante iniciar un viaje. Va a ser una importante novedad. Don Francisco Contreras, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, Carmen, don Carlos. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Vaya flores que me estáis echando en la primera intervención de la temporada. Sí, hombre, hay que presentar a nuestra gente fiel, hay que presentarla siempre como se merece. Yo creo que las ampollas, los calambres, esas vías rompepiernas valdrán la pena con tal de hacer realidad una temporada más el espíritu de Milenio 3, ¿no? Este año era año Sacobeo, donde está la noticia está la SER, y donde está el misterio está Milenio 3. Y la idea, Francisco, ¿cuál es exactamente? Para que nuestros oyentes puedan comprenderlo. Es decir, tú te vas a calzar esas botas de peregrino, vas a coger el bastón de peregrino, y... La vieira, importante. Sí, pero seguramente vas a contarnos cosas del camino que no son muy conocidas, ¿verdad? Hombre, el fin del camino es que todos los oyentes, todos los caballeros del tercer milenio sean peregrinos, ¿no? Voy a intentar fotografiar etapa a etapa, y son 33. Empezamos en Somport, el Sumus Portus, en Francia, lo que es denominado el Camino Aragonés, y he elegido ese porque es quizás el camino más desconocido. Todo el mundo sabe de la existencia del Camino de Roncesvalles, o del Camino Portugués, o de la Vía de la Plata, ese camino que va desde Andalucía pasando por todas las Castillas, ¿no? Camino Aragonés, botas y a luchar contra todos los impedimentos meteorológicos y contra el cansancio, y persistir para que todos los oyentes de Milenio 3 puedan vivir a través de las ondas pues lo que es una vía, la vía de las estrellas, la ruta que sigue a la Vía Láctea, y que desde allá, desde el siglo IX, cuando supuestamente se encontraron los restos del apóstol Santiago, bueno, pues han recorrido miles y miles de personas, y que supuestamente y presuntamente alberga una serie de conocimientos, que es lo que todos conocemos, iniciáticos, cabalísticos o alquímicos, dejados por órdenes como los templarios o como los caballeros de Cristo, como los hospitalarios, en el arte, en la arquitectura, con esos sigilum, esos sellos que dejaban los gremios, esos picapedreros hoy conocidos como masones, que lo que hoy hay en día no tiene nada que ver con lo que había en esa época del medievo. Pero sobre todo, Iker, vamos a intentar rescatar más casos, más sucesos, más incidentes o capítulos relacionados con lo insólito, porque tú eres un experto en la historia ovni, ¿no? Tú te has recorrido estos campos de Dios buscando a los no identificados, y yo, por ejemplo, tengo mucha ilusión en contar que en el camino, en un sitio muy concreto, que es donde se juntan todos los caminos, el camino francés y el aragonés, en Puente de la Reina, en febrero de 1976, en un pequeño altozano llamado El Ristro, hubo uno de los grandes casos ovni con humanoides. Y tanto. Y hubo uno de los grandes casos, y yo tengo muchas ganas de contarlo a través de los micrófonos de la SER, porque fue portada, no sé si te acuerdas, de la revista Stendek, un pequeño panfleto, revista dedicada a la ufología, que titulaba Humanoides en España en 1976. O casos como la observación que hubo en octubre de 1974 en Logroño, titular del ABC. El titular rezaba: una base de ovnis en La Rioja. O casos como el acaecido en enero de 1975 en Burgos, o en la comarca de Briviesca. O los sucesos vividos, quizás la primera oleada de Foo Fighters, de estas luces populares de las que hemos hablado en diferentes ocasiones, allá por las fechas estivales de 1968 en los campos de Boadilla, en León. Oye, Carmen, se le ve emocionado a este hombre con su reportaje. Yo le tengo varios encargos, porque no solo hay que mirar al cielo. Dentro de las iglesias hay que mirar, Francisco. Hay que buscar los Baphomet, ¿no? Que te lo vas a hacer. No solo eso, Cristos muy extraños. Ah, sí. Si pasas por Limpias, por ejemplo, en Finisterre vas a tener que hacer unas fotografías tremendas del Cristo que hay allí. Francisco empezó hablando de enigmas del cielo, pero permitidme una pequeña pausa porque va a haber mucho más.
Cristos extraños, lugares como Eunate, la iglesia de las 100 puertas de los templarios, Eunate, 100 puertas. Hay historias no muy bien conocidas pero increíbles, como el extraño Pantocrátor de Carrión de los Condes, y así pueblo a pueblo, historia a historia. Cánticos como estos que estamos escuchando, cada historia, cada parte, cada región, con su propio folclore, con su propia manera de ver las cosas, y en cada uno de ellos ha quedado impregnado una especie de esencia, que es la que hace que ahora mismo, bueno, pues Francisco vaya a ver estas cosas y a contárnoslas, pero así lo hicieron reporteros hace un siglo, y como decía él, desde el siglo IX. Y es que escuchando a estos Milladoiro uno se imagina esas veredas, esa lluvia, ese camino, nunca lo dudéis, de crecimiento personal. ¿Será posible transmitirlo? Yo creo que sí. Uno de los encargos es escuchar cómo suenan las cosas del camino, cómo suenan los perros moribundos que pueden salir al paso, cómo suenan esas piedras que caen en la gran cruz de Foncebadón, cómo suena el mar cuando uno llega a las costas del fin del mundo, cómo suena la entrada de un peregrino emocionado bajo el arco de Santiago de Compostela. Es emocionante. ¿Seremos capaces de transmitir todo eso, Francisco? Hombre, yo creo que sí, y sobre todo de que lo vivan, ¿no? El fin de esta sorpresa para esta nueva temporada es que los oyentes descubran un camino de Santiago diferente, viviéndolo, ¿no? Y sobre todo informando, hablando desde el lugar de los hechos, pero sobre todo hablando desde el lugar de los hechos para que podamos recoger y registrar lo que es la esencia de cada comarca, de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos a los montes de Mercurio, como lo llamaban los romanos, a las médulas en León, intentar buscar esos subterráneos en las minas de oro, los sellos templarios, o esto te va a gustar, Iker, buscando la esencia de los maragatos, ese pueblo maldito español, uno de los muchos como los urbanos, ¿no? Sí. O buscando ese Gaudí iniciático en Astorga, es verdad, una conexión rarísima, ¿no? O, por ejemplo, las extrañas leyendas que hay en un lugar muy cerquita de Estella que se llama el Valle de los Desvelados, donde hay unas esculturas fúnebres con forma de calavera humana, ¿no? Cada rincón un misterio, ¿verdad, Francisco? Una forma diferente de ver la vida. Cada rincón algo insólito, una forma de vivir lo insólito distinta, y sobre todo una esencia que vamos a intentar que quede registrada en los micrófonos de la SER, y que cada peregrino en su casa, en su cama, algunas veces pase miedo, pero otras veces descubra la esencia del camino de Santiago, ¿no? Esa vía que desde casi hace 900 años, bueno, pues decían los más eruditos que era como el juego de la oca. Lo importante no es ganar, lo importante es persistir y llegar. Un juego como la vida misma. Así que, Carmen, habrá que estar muy atentos a partir de estas madrugadas. Dicen que el camino cambia la persona que lo hace. Sí. Francisco, ¿cómo nos vas a venir? Bueno, yo creo que algo cansado, pero contento, ¿no? El camino efectivamente dicen que es un viaje al interior de uno mismo, ¿no? Yo no lo sé si vendré muy cambiado, ¿no? Lo que sí que te puedo contar es que según vuelva del Camino de Santiago, y ya os cuento varias cositas, tendremos que visitar otra casa encantada. Bueno, como siempre, un caso en la faltriquera. Pues nada, queríamos saludar a nuestro amigo y reportero y compañero, desearle que esta sea también una temporada feliz, llena de acontecimientos, y haciendo radio, que es lo que nos gusta y lo que queremos hacer para todos, y con todos. Ni más ni menos, el Camino de Santiago. ¿Os imagináis que a lo largo de estas semanas, cuando vosotros estéis sintonizándonos, o otros programas de la cadena SER, habrá un reportero errante, solitario, caminando con ojos muy abiertos? Yo creo que es una experiencia nueva. ¿Cómo sonará el Camino de Santiago? ¿Cómo vendrá nuestro compañero? ¿Cuándo podremos conectar con él? ¿Qué documentos nos traerá? Mucha suerte, amigo. Nada, estaremos ahí dando el callo, y a ver si tenemos suerte y nos encontramos con la Santa Compañía cuando lleguemos a Galicia. Un abrazo. Lleva una cámara de fotos bien preparada, Francisco. Llevo dos, Carmen, llevo dos. Es un mensaje muy grande, y sabes que tienes todo el apoyo de Milenio 3 y de todos los oyentes que desde el 7640 te están mandando su más sincero apoyo, Francisco. Yo, si me permitís una licencia, sí quería agradecer no solamente los mensajes que ya están llegando, sino a todos los amigos
de los chats que el programa tiene en el IRC hispano, que durante estas semanas, desde que sabían que yo iba a empezar esta ruta radiofónica, me han dado su apoyo, ¿no? Esos dos canales que hay en el IRC, Iker Jiménez y Milenio 3. Y quién sabe, a lo mejor vas conociendo por esas etapas muchos de nuestros oyentes. Es más, que además habría que ir avisando cuando conectemos que Francisco está por ahí. Hacemos, ya le paso un club de fans, Francisco. Bueno, club de fans no, club de amigos. Que claro que sí, claro que sí. Por supuesto, un abrazo muy fuerte, amigo, un abrazo para esta iniciativa, que en definitiva es eso, un paso más en torno a cómo vemos la historia y el periodismo, y simplemente intentar contarlo, con todo el sentimiento. Creo que se nota, ¿verdad? Un abrazo, amigo, y mucha suerte. Hasta luego. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Mensajes que, como le decía Francisco, siguen llegándonos al 7640, y no solo de apoyo, también nos llegan algunas leyendas, fíjate. ¿Ah, sí? Hay una leyenda que un lobo blanco protege a los peregrinos puros de corazón a través del camino. Es el espíritu de un peregrino asesinado en la Edad Media. Qué bonita historia, el lobo blanco que los protege. Pues el lobo blanco que irá con nuestro compañero Fran Contreras, claro que sí. Más mensajes de hospitales. Hay un antiguo hospital en el Moncayo del que salen gritos. Está abandonado y crece un árbol enorme en el techo. Las raíces no se ven por ninguna parte. En San Juan, Alicante, hay un psiquiátrico abandonado donde se oyen pasos y ruidos raros, nos dice Francisco. Hola, somos unos chicos de Alcázar que estamos planeando una entrada en el hospital de aquí, que está cerrado hace unos 7 años, así que ya os contaremos. De nuevo la gente de 7640 volcada para hacer este programa propio e interactivo. Sus investigaciones son importantísimas para que todos podamos conocerlas. Pero vamos a hacer una pausa, Carmen. Vámonos a una sección que en los últimos tiempos, por el verano, el ajetreo, la falta de actividad en editoriales, estaba un poquito, bueno, pues dormida, aletargada. Eso siempre va a ser fundamental en este programa y en estas horas, más o menos. Nuestra biblioteca, Carlos, vamos a abrir las puertas. La biblioteca de Milenio 3. Y muy rápidamente, vamos como siempre con un libro que es ya desgraciadamente difícil de encontrar y con una novedad. El libro antiguo que os recomendamos, aunque no es muy antiguo, tiene exactamente 12 años, es Edgar Allan Poe, Cartas de un poeta, la correspondencia de ese hombre que vivió entre la genialidad y el alcohol, ese poeta maldito, esa persona que malvivía en colaboraciones, en revistas, se esforzó, tuvo muchas dificultades, y sobre todo una historia que sigue siendo un misterio que recrearemos aquí, su extraña muerte. En Boston, en octubre de 1849, delirante, casi como un personaje de sus propios terrores. Lo que de verdad es imprescindible para acercarse a la historia interna de ese genio incomprendido, Edgardo Allan Poe, el autor del Cuervo y tantas otras historias que todavía ponen la carne de gallina. Habla y dice, y vemos sus letras, y son terribles. En la última carta, Allan Poe decía: los periódicos me han elogiado hasta ponerme en los cuernos de la luna. En todas partes se me recibe con entusiasmo. Asegúrate de conservar todos los recortes que te he enviado. Estaba quizá en su mejor momento. 7 días después aparecía completamente borracho en un oscuro callejón. No sabía qué hacía, y su muerte sigue siendo auténtica leyenda, digna de uno de sus terribles cuentos. Edgar Allan Poe, Grijalbo Mondadori, Cartas de un poeta. Y tu recomendación acaba de salir del horno y un buen amigo nos la ha enviado, ¿verdad? Claro que sí, acaba de salir, pues mira, recientemente publicadito, me imagino que ya el lunes estará en todas las librerías. Se trata de El Señor de los Crímenes, cómo defenderse de los peores asesinos. El autor es Francisco Pérez Avellán y la editorial es Espasa. En el libro, Francisco trata crímenes que se han producido en los últimos tiempos en nuestro país, como el del asesino de La Baraja, el de las niñas de Alcácer o la extraña muerte de Donovan Parra. Además, da una serie de normas para evitar ser asesinado, como titula su segundo capítulo, o cómo enfrentarse a un violador sin que te pase nada. Una serie de normas que, por su experiencia, Francisco Pérez Avellán, cada día nos sorprende más. Bueno, también hace una revisión de los más famosos asesinos en serie españoles, como el arropiero, la envenenadora de Murcia, Francisco Díaz Escalero, el matamendigos, el asesino del lobo feroz o José María Jarabo. Un libro para leer a estas horas de la noche, ¿no? Y la última parte de la obra la dedica al misterio, incluyendo caníbales, vampiros u hombres lobos, como el caso de Roma Santa o el de Gilles Garnier, el hombre lobo francés que asesinó a varios niños y se los comió.
Pues como siempre, 2 recomendaciones. Una que podéis encontrar, otra que merece la pena buscar. Paco Pérez Avellán y El Señor de los Crímenes, y Edgar Allan Poe, Cartas de un poeta digo yo, maldito. 8 menos 5. Carmen, antes de seguir con... Bueno, están reventando el 7640. Bueno, cuando surge una idea que impacta en la audiencia y que quiere colaborar, se ve enseguida, como el día de los encuentros en la carretera y tantas otras veces que vosotros habéis hecho y habéis sido protagonistas de este programa. Pero tenía una noticia, entre todos estos papeles de teletipos que acaban de llegar, hay una que me parece muy curiosa, porque es un tema que hemos siempre sondeado. Descubren, Carmen, la parte del cerebro humano donde al parecer se producen esos misterios cotidianos con los que nos enfrentamos todos los días, los sueños. Un equipo de científicos suizos del Hospital Universitario de Zúrich cree haber localizado la parte del cerebro en la que nacen los sueños de las personas. Los investigadores hicieron el descubrimiento cuando trataban a una mujer que había dejado de soñar después de un derrame que le había afectado un área profunda de la parte posterior del cerebro. Los científicos sugieren que dicha área es la que controla los sueños y que su hallazgo ofrece un nuevo ángulo para la investigación sobre ellos. La paciente de 73 años de edad perdió varias funciones cerebrales, la mayoría vinculadas a la visión, cuando sufrió el derrame. Pocos días más tarde recuperó casi todas, pero después dejó de soñar, algo que ella hacía muy a menudo antes. Revisando las ondas cerebrales de la mujer mientras dormía durante 6 semanas, notaron que su sueño no se veía perturbado, ya que seguía teniendo sueño REM, que es el movimiento rápido del ojo, como es normal. El dato es significativo porque el soñar y el sueño REM suceden juntos, aunque algunas investigaciones científicas apuntan a que 2 sistemas cerebrales diferentes están detrás de cada uno, algo que según los científicos suizos su hallazgo confirmó. Me da la impresión de que el hospital de Zúrich es el mismo donde se ha planificado, y hablamos de eso hace 2 años, la idea de controlar o de tener más o menos bajo el registro otro tema que os encanta, porque lo vemos constantemente, el supuesto, siempre supuesto, viaje astral. No dudéis, sueños y viaje astral. El tema de sueños jamás lo hemos tocado en Milenio 3. No queremos hacer un consultorio de sueños, de esos al uso, porque creemos, primero, que casi nadie sabe nada. Fijaos cómo está la ciencia, o sea, como para interpretar. Pero sí meternos en por qué soñamos, qué ocurre cuando soñamos, qué misterios hay cada vez que nos metemos en la cama y que todavía, digan lo que digan, no comprendemos. Así que dentro de poco, vuestros sueños. Queremos que incluso nos los contéis. Sueños asombrosos, sueños sorprendentes, y lo buscaremos científica, histórica y hasta filosóficamente. Casi ya, Carlos, que vamos entonando nuestra recta de salida porque siguen los mensajes, ¿no? Y estamos ya en el último momento. Claro que sí. Hola, soy vigilante y la semana que viene empiezo a trabajar en un hospital antiguo de noche y habéis hecho que me lo piense. No, hombre, no, que tal y como está la lista del paro hay que tomar lo que sea. En Almendralejo varias personas abandonaron un edificio construido sobre el viejo hospital, gritos y poltergeist. Oye, ¿por qué se repite tanto la historia de gritos como fenómeno supuesto siempre en estas edificaciones? Es algo, y gritos de niños, ¿no? Investigaremos. Otro sitio que yo recuerdo, Tarrasa, un lugar preventorio de tuberculosos, o Busot, ¿no?, en Alicante. Los 3 ganadores del libro de Mariano Fernández Urresti. Piedad, trabajé en un hospital y además creo en las energías. Muchas personas mueren allí y sus energías permanecen, os lo puedo asegurar. Vaya testimonios que hay en la gente, sobre todo. Tony desde Teruel, hice el Camino de Santiago y mi vida cambió. Es una experiencia iniciática. Esperemos que para bien. Sergi desde Valencia, otro libro que va para él, trabajo de vigilante y creo que los perros ven cosas que nosotros no. El mío varias veces ha salido corriendo asustado. Yo propongo, casi dando una nota de humor, un programa que se siente en nuestro perro, que se llama UFO, por cierto, porque ese sí que es un compendio, como todos los perros, ¿no?, de auténticos misterios. Manolo Vigilante nos pide, dice que trabaja en un hospital y nos pide la dirección de correo para que nos mande lo que él vivió. La dirección es milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y cualquier carta a Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a nombre del programa Milenio 3. Y que el viernes, como siempre, a la 1:30 después del ardero, estaremos aquí para adentrarnos en lo desconocido, que es muy amplio. Simplemente eso, con esa humildad de que nos queda mucho por aprender, por conocer, por saber. Es un placer empezar la 3ª temporada con vosotros, amigos, los oyentes de la cadena SER. Un abrazo muy fuerte, hasta el viernes.